En este vídeo voy a enseñaros cómo dejar un coche lo mejor posible gastando lo mínimo. Concretamente el mío, que me lo acabo de comprar, es un Smart y aunque no lo parezca es un coche de verdad. Pequeñito, pero bueno. Tiene los mismos problemas que un coche grande. Para empezar, los faros, que estaban costrosos, y esto se soluciona puliéndolos, con un pulimento algo fuerte primero, y se puede hacer incluso a mano. Lo que pasa es que vas a tardar mucho. Pero bueno, no voy a hacer mucho hincapié porque hay muchas cosas que arreglar en este coche y si no el vídeo se haría eterno. Lo bueno es que los paneles de este coche son todos de plástico y se pueden quitar en un momento, entonces trabajas mucho más cómodamente. Lo de echar agua es porque el pulimento se seca y así no tienes que estar echando más todo el rato. Con esto los faros se quedan genial en más o menos media hora. Si lo haces con una pulidora tardas unos 5 minutos, pero yo de hecho pulí todo el coche entero a mano, o sea, que se puede. Lo único que tardas horas y horas o toda la noche directamente. Yo es que estaba pintando unas cosas y mientras secaban pues iba puliendo. El parachoques también estaba bastante suelto, además de arañazos se habría llevado algún golpe, pero bueno, eso se soluciona con un remache y se queda fijo. El resto de paneles de la carrocería, aparte de estar llenos de arañazos, tenían como marcas de haber tenido pegatinas. Y eso es porque este coche, como se utiliza tanto por el centro, donde hay tanta gente, lo cogen siempre como coche anuncio, le ponen un montón de vinilos y lo llenan de publicidad. En concreto, quien me lo vendió tenía un bufete de abogados y entonces pues tenía la dirección de su web, ayuda legal y cosas así, vamos, por todo el coche lleno de pegatinas, o restos de ellas. Para pulir lo suyo es hacerlo en dos fases, primero con pulimento fuerte hasta que se queden las marquitas estas de microsurcos y luego un pulimento fino para quitarlas. Como digo, con una máquina pulidora se tarda mucho menos, pero no hace falta comprarla, que son 50 o 100 euros y además te mancha todo el garaje, hace un montón de ruido y vamos, que además con el trapito le puedes ir dando en el arañazo concretamente. Otro problema más preocupante es que la ventanilla del conductor no funcionaba y ahora mismo hace calor, además de que te pueden robar así mucho más fácil. La solución suele ser simple y barata, un botón que lo puedes coger en el desguace y cambiarlo porque a veces se funden, pasa por ahí la corriente, hace mal contacto o lo que sea y petan. Pero claro, para quien no lo sepa puede pensar que hay que cambiar toda la puerta, el motorcillo, las elevalunas, cosas eléctricas, así que asusta. Igual que ver que el aire acondicionado no da aire frío, sino que sale bastante calentito y parece que no funciona. Yo pensaba al comprarlo que esto podía ser o el compresor o que tenía una fuga, vamos, me esperaba un arreglo caro, pero al final con cambiar el filtro del aire que está justo aquí debajo, tiene una tapita, fue suficiente. Y es que este filtro es el que deja pasar el aire de fuera hacia adentro, pero si tiene tanta suciedad que en vez de hacer de filtro lo tapa, entonces no da aire frío. Vamos, como si tapas el aire acondicionado de tu casa con una manta bien gorda, pues lo mismo. Le puse uno nuevo que tenía pues carbón activado o no sé qué, bueno, chorradas para que te cueste más caro, pero sobre todo para que no se huelan el humo de los diésel ni pasen bacterias. Con eso al mínimo ya daba 13 grados, que es bastante fresquito, y si lo ponía al nivel 2 bajaba unos 9, 8 o incluso menos con el tiempo. Otro problema que parece una chorrada, pero que siempre molestaba cuando se montaba alguien de copiloto, es que la puerta nunca le cerraba bien. O sea, se quedaba como a medio cerrar. Esto es porque la grasa que lleva a veces se ensucia tanto que al final es arenilla, hace como de lija. Lo suyo es limpiarlo todo a conciencia y volver a engrasarlo. Si lo desmontas, lo vas a limpiar mejor. Pero vamos, que no es necesario. Con un toquecito ya la puerta cerraba perfectamente. Otro problema típico es que las piezas del exterior, las que están sin pintar y son de plástico, se quedan como blanquecinas que parece que se van a partir. Bueno, esto solo es hidratarlas, yo le di un hidratador mate para que no quedase muy cutre y se quedaron genial. También hay que limpiarlas antes, eso sí. La antena se ve que no era de este coche, además estaba como rajada un poquito y lo peor es que cuando pasabas de 120 golpeaba contra la chapa del coche, que supongo que si fuese en el techo no pasaría, pero aquí sí, y entonces molestaba. Lo que hice fue ponerle una lo más pequeñita posible y rígida. Era como efecto fibra de carbono, bueno, de los chinos, de la más barata, y quedaba bastante bien. Se oía exactamente igual, así que sin problema. La batería funcionaba bien, o sea, el coche arrancaba, pero tenía un montón de polvillo de haberse estado sulfatando. Quité la mayoría antes de grabar esto, pero aún por debajo del hierro quedaba. Y esto hace que se coma los metales, vamos, de hecho podéis ver el soporte de la batería de mi otro coche que está, pues eso, totalmente comido. Esto es una pieza bastante barata que sueles poder comprar por internet de colorines y con decoraciones, pero prefiero mantener la original. Cuando hay tanto óxido, el cepillo de metal no hace demasiado, lo suyo es sumergir la pieza en vinagre. Un producto comercial funciona mejor porque directamente se come el óxido, pero el vinagre lo que hace es reblandecerlo y luego con el cepillito se quita mucho
más fácilmente. Así que podéis utilizarlo para los conectores de la batería, tornillos y cualquier pieza de metal. Luego el polvillo ese de la batería sulfatada, quitadlo con guantes porque es malo para la piel y se come el metal. El plástico no le pasa demasiado. La batería hay que llenarla de agua destilada para que las celdas de dentro no se oxiden ni se estropeen. Así te funciona pues muchísimos años. Si ahora lleva 10, pues quizás otros 10. Lo único es que hay que procurar que la batería nunca baje demasiado de carga. Cuanto más la descargues, menos te dura. Ahora pasamos al interior, que estaba como la funda de un jamón, vamos, daba bastante asquete. Todas las puertas, los plásticos llenos de suciedad, incluso faltaban piezas como la de debajo del volante. No me costó casi nada encontrarla y ponerla porque iba con unos clips, pero sí que me llevó muchas horas limpiar todo esto y dejarlo decente, porque estaba como amarillento de tanta suciedad que tenía, y el salpicadero, que estaba forrado en tela, también complicaba bastante el asunto, ya que si lo mojas demasiado puede dejar marcas o surcos y luego queda mal para siempre. La solución más barata es tirar de toallitas y continuamente estar cambiándolas para que absorban la suciedad pero no cojan demasiada y la empieces a restregar. Luego hay veces que los plásticos de algunos botones se pelan y esto es complicado de solucionar. Puedes cambiar el botón o puedes pelar todo el plástico y dejar el botón blanco, que no queda mal. El resto es cuestión de paciencia y todo se limpia igual, salvo el volante, que un truco es mirarlo con lupa prácticamente de forma literal. Te tienes que acercar, mirar el poro y donde están las grietecitas esas hay que limpiar hasta que no se vean, porque si las ves es que están sucias. Cuando ya están limpias se ve todo negro como si fuese uniforme. Y esto parece una chorrada, pero hace que el volante cambie del color, se vea mucho más limpio y tenga un tacto mucho mejor. Si tiene algún trozo de la costura saltado y quieres dejarlo bien, le pasas un mechero sin llegar a quemarlo, solo que se caliente, para que el plástico de la costura se retraiga. Con eso se quedan bien. Eso sí, hay que hacerlo con cuidado de no quemar el hilo porque igual si no tienes que darle un par de puntadas. Esto también se puede utilizar en la ropa o en cosas de material acrílico, porque al final es plástico como el de todo el salpicadero. Después de limpiar hasta el último rincón, incluso donde no se ve, pero me gusta tenerlo limpio, me puse con los asientos, que estos estaban muy mal y es muy difícil de limpiar cuando es una tela clarita, ya que no se disimulan los fallitos, entonces había que dejarlos bien. El respaldo encima parecía un rallador de queso lleno de células muertas y daba mucho asco, pero bueno, con una aspiradora de líquidos y mucha paciencia los dejé lo mejor posible. O sea, yo creo que si no llegaron a quedar como nuevos, o sea, un 10, les daría un 9,5. Recuperaron el color clarito, no se veían manchas, aún se notaban algunos pequeños desgastes, pero la tela estaba limpia y te podías sentar a gusto. Otra opción sería tapizarlos, cambiarlos o teñirlos, pero para mi gusto estaban bien. Las alfombrillas, aunque al principio estaban muy mal, blanquecinas, llenas de manchas y prácticamente para tirar, las solucioné igual que el volante, pasándole un poco de calor por las costuras hasta que se fueron recuperando, y aun después de limpiarlas todavía seguían con ese color y esas manchas que estropeaban un poco el conjunto. Entonces lo que hice fue teñirlas, como he dicho. Eso se puede hacer con un spray que no es el mismo que los de pintura, sino uno especial para teñir, y van poniéndose cada vez más negras. Bueno, si lo has comprado negro, si no, pues puede ser rojo, marrón o el color que tú quieras. Mirad la diferencia de dónde he pintado a dónde no. Se nota bastante el cambio y finalmente quedan muy negras. Igual en otro coche de medidas normales lo suyo es comprar unas nuevas directamente, pero en este, como eran caras y quería mantener las originales, lo hice así. Con el maletero tenía dos problemas. El primero, que se abría con la llave, pero bueno, eso no me molesta tanto. El segundo era que estaba lleno de pelos y suciedad, pero pelos de animales. Y para alguien que es alérgico, no yo, pero que monta en mi coche, eso era un problema. Cada vez que montaba se ponía como si se fuese a morir, entonces era lo principal. Así que me puse a quitarlos con la aspiradora. Lo que pasa es que los pelos se incrustan y no hay quien los quite, así que tuve que quitar cientos de pelos a mano. Una tarea divertida, sí, sí. El separador de carga lo saqué para limpiar mejor, pero también porque estaba muy despeluchado, como las alfombrillas. La solución es la misma, le pasas fuego y bueno, al final esto parece que se soluciona todo metiéndole fuego, pero se queda muy bien. El resto de los plásticos, al igual que los del interior, en las puertas y todo eso, se hace con agua y amoníaco a partes iguales. Es lo más barato y lo que mejor resultado da. Lo que no podía simplemente limpiarse eran las llantas, que por cierto, en mi país las llantas es lo de metal, que siempre me lo dicen y en otros países llaman llantas al neumático. Aquí lo de rines no existe, pero bueno, el caso es que estaban pintadas con spray de mala manera y yo pensaba que esa pintura se iba a saltar enseguida. Así que fui al autolavado y les di con la pistola a presión lo más cerca posible para quitar toda la pintura. Y así fue, con una simple pasada la pintura se iba como si fuese papel. Esto es lo que pasa cuando las pintas mal, dándoles solo con spray, sin imprimación, ni laca, ni nada. Así que voy a enseñaros cómo hacerlo con spray, pero bien, que quede como de fábrica, que la pintura no se salte ni se caiga, o sea, que te dure para siempre, hasta que las rayes, y el acabado espejo.
Lo primero es quitar toda la pintura vieja, dejar el metal lo más expuesto posible, y hay gente que usa chorro de arena, etcétera, pero bueno, con que no se caiga con la mano, con que resista bien pasarle la uña o una lija, es suficiente. Para elegir el color no me decidía, compré aluminio, antracita y tenía un montón de negro, que normalmente no me gustan mucho las llantas negras o de color oscuro, pero cuando no son bonitas como es el caso, sino que son bastante feas, lo mejor es que se vean lo menos posible, así te da una estética toda negra y queda bastante bien. Después de quitar las tapas del centro que son de plástico, lo suyo es pasar una lijita que sea fina de grano 400 para quitar las imperfecciones y los saltos entre pintura. Después, si no quieres desmontar la llanta, puedes meter papeles por dentro para tapar el freno de disco o los de tambor, que si vas a pintar la llanta de rojo queda mal ver por detrás en rojo también. Para pintar bien con los sprays solo hay un truco, tardar un huevo, y esto es dar la primera capa súper fina que quede como polvillo para que la segunda agarre mejor. Esto funciona igual con la imprimación, con el color, como ahora en negro, y después con la laca, que por cierto es lo más importante, y esta en concreto es una bicomponente, por eso tiene como un pitochito atrás que hay que presionar para que se mezcle. Así consigues una laca mucho más dura, resistente, aguanta los arañazos y los golpes como la que viene de fábrica. Y como decía, hay que dar muchas capas, cada una tarda como 10 o 20 minutos en secar, son 2 de imprimación, 3 o 4 de color, y lo suyo es girar la rueda, o sea, mueves el coche, quitas el freno de mano para dar por donde no has visto, porque no puedes pintar hacia arriba ya que no sale bien el spray. Esto es importante sobre todo cuando das el color para que no se vean zonas con menos pintura. Pero la laca es igual o más importante, hay que dar primero una capa de polvillo y luego la segunda y tercera bastante gordas. Agarrarán bien por el polvillo ese que has echado antes y estará seco, y tienes que darle hasta que lo veas como mojado, como que te refleja. Si lo ves como granulado es que tienes que seguir todavía echando. Eso sí, ponte mascarilla porque echan bastante gas los sprays. Cuando terminas de pintar, quitas los papeles de dentro de la llanta, y si se te ha caído un poquito de pintura en el freno de disco, que es normal, con unas cuantas frenadas se quita. Lo de poner cartas encajadas en el borde de la llanta es porque es la manera más rápida de separar el neumático y no pintarlo, pero se puede tapar con cinta de carrocero. El spray de laca pone que es solo para uso profesional, pero yo no lo soy y me gusta mucho cómo me han quedado, así que lo recomendaría. Las tapas de plástico del centro las he guardado, no se las voy a poner porque me gusta más cómo se ve sin ellas, así queda finalmente. Ahora solo queda una pequeña revisión mecánica, y con el coche así subido parece un cachorrito haciendo pis. El caso es que lo levanto de atrás porque tiene el motor detrás. Esto hace que sea un poquito más difícil de acceder por arriba, pero por abajo tiene todo muy fácil. Compré también aceite para la caja de cambios, que me salió pues un poquito caro para ser 2 litros, unos 30 euros, pero ya había pasado los 80.000 kilómetros, que es cuando lo recomiendan, y me imaginaba que habían pasado de ello. También de las bujías, por eso las compré, y el tornillo de drenaje del aceite no había manera de sacarlo. Recomiendo hacerlo con una llave fija, porque si no, aparte de abocardarlo, os podéis cargar la carraca. El filtro, por el contrario, va a mano, a veces hay que utilizar una herramienta para agarrarlo mejor cuando está en sitios inaccesibles. Lo de la llave lo digo porque me cargué uno de los vasos del maletín intentando quitar el tornillo de drenaje de la caja de cambios. También puede ser porque el maletín era de 20 euros, pero bueno, llaves fijas es mejor. Por cierto, antes de quitar el tornillo por el que sale el aceite, aflojad el que es para meter aceite, no vaya a ser que luego no podáis rellenarlo. Además, así entra aire por arriba y se vacía más rápido, lo tienes en 5 minutos. Pero bueno, lo mejor es hacerlo sin prisas. Yo de hecho, cuando estaba ya totalmente vacío, le eché un poquito más por arriba, porque según ponía en el manual necesitaba 1,4 litros, así que me sobraba bastante con 2 litros. Esto lo hago siempre para aclarar, para que salga toda la suciedad y solo quede aceite limpio dentro. Luego se cierra de nuevo el tornillo de abajo y se rellena por arriba, no tiene mucho misterio. La cosa es que aunque sea fácil, 2 tapones o 2 tornillos, si vas a un taller te cobran desde 60 a 200 euros. Y ya ni te cuento si hubiesen tenido que hacerme todo lo anterior. Así que solo por el precio de los materiales, que serían menos de 100 euros, tengo un coche prácticamente en perfecto estado, con pocos kilómetros y que me gusta. Que por cierto lo encontré a buen precio gracias a tener todas estas cosas. Así que espero que os haya gustado, os sea útil y os ayude a conseguir un coche barato que podéis arreglar por vosotros mismos.